Continente de la Esperanza es una empresa que fundamos con 4 socios de juventud. Prácticamente todos están acá y más adelante los vamos a presentar. Y la idea nuestra siempre es fundamentalmente buscar la manera de sacar la mejor versión de cada una de las personas con las que nosotros podamos encontrarnos y tener contacto. Entonces, nuestra presentación y nuestra charla de hoy tiene que ver con el tema de las emociones y cómo ese tipo de emociones que venimos manejando cimentan u obstaculizan nuestro propósito de vida. Bueno, para ninguno de nosotros es un secreto que lamentablemente todo este tiempo de pandemia, digamos estos 2 años y medio de pandemia, han generado en nosotros grandes y profundas frustraciones. Y esas grandes y profundas frustraciones han terminado en algo muy grave para nosotros, que es el tema del miedo. Veía yo en una reunión en estos días que la persona que estaba presidiendo la reunión nos estaba comentando que era increíble que mucha gente todavía estuviera saliendo a la calle con el tapabocas cuando realmente lo que ha pasado es que la pandemia ya terminó. Pero una de las consecuencias profundas de esa pandemia es que dejó en nosotros un profundo miedo, un miedo terrible y un miedo profundo a lo que pueda ocurrir, a las situaciones difíciles. Y sin duda que este tiempo de pandemia y este miedo que generó en cada uno de nuestros corazones definitivamente truncó el propósito de vida de muchas de las personas que podemos estar hoy aquí, jóvenes y no solamente jóvenes, sino también personas mayores. Un tema muy importante y es que las compañías de hoy han venido trabajando mucho en lo que se ha llamado el sistema tripartito. Y el sistema tripartito para las empresas es que las empresas están trabajando siempre en lo económico y se puede conectar con lo político, se puede meter también el tema ambiental y el tema social. Y definitivamente con un cambio de gobierno como el que tuvimos en Colombia, pues empezaron a generarse una cantidad de expectativas y muchos hemos tenido que postergar una serie de proyectos y actividades que teníamos planeadas que definitivamente las corrimos sencillamente porque nos daba miedo en la expectativa de lo que podría pasar en lo económico político o lo que podría pasar en lo ambiental y en lo social. Entonces, en ese orden de ideas, vamos a hacer un grupo de preguntas que definitivamente están enfocadas a saber cómo se va a manejar este tema, y una pregunta que nos hacemos siempre es si sabemos para dónde vamos. O muchas veces en el caso de los jóvenes nos hacemos la pregunta de si sabemos para dónde vas, o muchas veces sabemos para dónde vamos, pero de pronto la familia no está de acuerdo con lo que hacemos o definitivamente no nos apoya. Y cuando se da esa situación, pues entramos en un momento de incertidumbre que genera algunas dificultades. Una segunda pregunta que nos podemos hacer es desde el punto de vista de los padres. Y lo que nos pasa a veces a los padres es que decimos que nuestro hijo tiene al parecer un propósito ya completamente definido, pero muchas veces nosotros como padres no compartimos ese propósito o tenemos una idea diferente de cuál debe ser el propósito que van a desarrollar nuestros hijos, ¿no? O muchas veces nos pasa como consecuencia de lo que acabamos de ver de todo el tema de pandemia y toda la situación económica y social del país, lo que ocurre definitivamente es que podemos estar en un momento en el que tenemos bloqueado nuestro propósito de vida y definitivamente no tenemos claro para dónde vamos. Ahora, muchos definitivamente podrían estar pasando por la situación de antes de pandemia, tenía un propósito perfectamente definido y sabía para dónde iba, pero una vez entró la pandemia y las circunstancias económicas y sociales por las que estamos pasando, muchos se pueden estar preguntando en este momento o pueden estar pasando por una situación en la cual su propósito de vida esté bloqueado y definitivamente no sepamos para dónde vamos. Y una cuarta pregunta que podríamos encaminar sería, ¿qué tan interesado podría estar yo en afinar, en aclarar o en encontrar el propósito de vida que definitivamente me lleve al cumplimiento de los resultados que he establecido para mí y para mi vida? Quisiera que si ya fuera verbalmente, porque ya están activados los micrófonos,
o definitivamente a través del chat, ustedes nos pudieran contestar con cuál de las 4 preguntas que están ahí expuestas ustedes se identifican con mayor facilidad, o con cuál se identifican, o si definitivamente hay alguna que lo impacte más que las demás. Y la idea es que podamos encontrar cuáles son las causas por las cuales nuestro propósito de vida definitivamente puede no estar afinado, puede estar perdido o definitivamente puede ser que en algún momento dado ya definitivamente no tengamos claro cuál es nuestro propósito de vida. A mí me impacta mucho. Yo tengo el enorme privilegio de ser docente de una universidad muy importante en Colombia desde hace 25 años. Y a mí me impacta que uno le pregunta con frecuencia a los jóvenes cuál es tu propósito de vida y definitivamente no encuentra la respuesta, ¿no? Están haciendo una cantidad de cosas que son importantes, pero en el momento de saber cuál es el propósito de vida no lo encuentran. Y quiero empezar a hacer unas definiciones claves con las que podemos llegar a conclusiones que son interesantes. La primera definición que yo quiero hacer es la de propósito. Muchas veces nosotros vemos en algunas partes que hablan de proyecto de vida y definitivamente dicen, ok, necesitamos o queremos tener proyectos de vida, pero lo que hay que tener claro es que un proyecto de vida es algo que comienza y en algún momento termina. Por lo tanto, cuando estamos hablando de la vida, no podríamos hablar de proyecto de vida, sino tenemos que hablar de propósito de vida. Y cuando empezamos a preguntarnos cuál es el propósito de mi vida, empiezan a salir preguntas que son muy interesantes, ¿no? Nos estaríamos preguntando por qué. ¿Por qué quiero? ¿Por qué estoy interesado? ¿Por qué estoy aquí? ¿Por qué hago lo que hago? ¿Qué es lo que me motiva a seguir? ¿Cuál es la razón? ¿Cuál es la motivación? Y muchas veces no tenemos claro cuál es el propósito porque no encontramos cuál es la razón por la que estamos haciendo las cosas. Muchas veces tenemos un propósito que se deriva de lo que los demás han puesto en nuestro corazón que debería ser nuestro propósito de vida. A veces los papás, por ejemplo, le decimos a nuestros hijos, su abuelo era ingeniero, yo soy ingeniero, por lo tanto, quisiéramos que usted también fuera ingeniero porque hay que seguir el propósito de la familia. Pero el propósito está muy distante de lo que realmente puede estar ocurriendo hoy. El propósito tiene que ver con las cosas que hacen que nos levantemos temprano, el propósito tiene que ver con la pasión, el propósito tiene que ver con que yo sea capaz de hacer un conjunto de actividades que estaría dispuesto a hacerlas aun cuando no me pagaran. O sea, una de las maneras de saber si yo estoy realmente enfocado en mi propósito de vida es el momento en el cual yo estoy dispuesto a levantarme temprano, a trabajar duro y estoy dispuesto a hacerlo aún cuando no me pagaran. Entonces, para poder entrar a definir el propósito de vida, es necesario que yo tenga claro por qué tengo ese propósito, cuál es la razón que me lleva y cuál es la motivación que definitivamente me encamina a hacer lo que yo realmente tengo como propósito en mi vida. El segundo concepto que es muy de los negocios es la famosa misión. Y la misión cuando la llevamos a las personas se vuelve un concepto bien interesante y tiene que ver con lo que yo hago, cuál es mi propósito, perdón, cuál es mi proceso a través del cual estoy haciendo cosas en este momento, qué tareas estoy cumpliendo, cuáles son mis actividades, para qué estoy realizando ese tipo de actividades. A veces la misión es complicada porque en la mayoría de libros de administración dicen que uno no debería empezar por la misión, sino que uno debería empezar siempre por la visión. Y la visión es un proyecto de futuro. La visión es un proyecto que me muestra 3, 2, 3, 4 años dónde quisiera estar. Y a veces uno pregunta a los muchachos que entran a la universidad y le dicen, ok, ¿usted por qué estudió administración de empresas? Y dicen, bueno, no, porque dentro de los propósitos de vida uno debe estudiar algo porque las carreras después le van a dar una oportunidad de recibir ingresos. Pero definitivamente si yo no tengo claro cuál es mi visión de futuro, dónde quiero estar una vez finalice la universidad o hacia dónde voy, definitivamente no tendría un propósito claro y por lo tanto estaría haciendo una cantidad de cosas que al final no me van a llevar a ningún resultado. Entonces, ¿qué se propone desde la administración? Lo que se propone es que yo plantee primero la visión,
que es el futuro, hacia dónde quiero llegar, y después encamine todos mis recursos y toda mi fuerza a lograr la misión, que son las actividades que tendría que hacer para lograr llegar a la visión de futuro. Ahora, la mayoría de jóvenes y a muchos de nosotros no nos gusta planear. Y uno dice, no, ¿para qué planear si muchas veces lo que yo planeo pues no se cumple? Pero definitivamente si yo no tengo claro hacia dónde es mi futuro, hacia dónde quiero llegar, pues no voy a tener tampoco la posibilidad de tener una misión, y lo que va a resultar al final es que termino haciendo una cantidad de cosas que no me llevan a ningún lado. Pero el cuarto punto que quiero tocar y que es súper importante en temas de propósito de vida son las famosas expectativas. Y aquí suena súper interesante, porque ¿quién de nosotros no ha tenido una expectativa que las cosas van a salir fabulosas? Y en un estudio mostraban que los seres humanos o nuestro propio cerebro siempre trata de mostrarnos son las cosas positivas, o sea, la idea de que todo lo que nosotros vamos a emprender y todo lo que va a hacer al final va a resultar fabuloso y va a resultar positivo. Es decir, que las expectativas siempre son un camino de esperanza. Lo que pasa es que nunca hemos entendido que las expectativas pueden ser positivas, pueden ser un camino de esperanza, pero definitivamente también hay que entender que las circunstancias de la vida también pueden ser negativas, y que muchas circunstancias negativas de la vida nos pueden llevar a sobresalir y a hacer cosas muy positivas que pueden formar parte de nuestro propósito de vida. Es decir, que si la vida fuera plana y todas las cosas a mí me salieran bien, yo nunca hubiera generado un carácter y en esa manera no podría enfrentar momentos difíciles en la vida. Entonces, hay que entender que para que exista un buen propósito de vida tengo que tener expectativas, pero las expectativas me deben llevar a que a veces las cosas me van a salir bien, pero hay que tener en cuenta que muchas veces hay que tener experiencias y expectativas que no son tan buenas para finalmente poder llegar a encontrar el propósito. Y el tema de que si no tengo claro cuál es mi propósito, ni mi visión, ni mi misión, y no tengo claras mis expectativas, lo que va a pasar es que me voy a llenar de incertidumbre. Y la incertidumbre es ese miedo de no saber, después de que yo tomo una decisión, esa decisión a dónde me va a llevar o qué consecuencias me va a traer en la vida. Estamos desarrollando desde Continente de la Esperanza un proyecto para algunas universidades en donde estamos hablando del tema de deserción. Ya hay unos números muy interesantes que hablan que más del 50% de los estudiantes en las universidades públicas desertan de la universidad en los 3 primeros semestres. O sea que en los 3 primeros semestres, sin tener que pagar pensión ni mucho menos, está desertando el 50% de los estudiantes. Y lo segundo es que en las universidades privadas, el 38% de los estudiantes están desertando en los 3 primeros semestres. Y la pregunta es ¿por qué? Porque finalmente estamos tomando decisiones universitarias o de propósito de vida bajo condiciones de incertidumbre. Y a veces bajo condiciones de incertidumbre lo que va a pasar es que eventualmente podemos tomar decisiones que resultan muy costosas para uno como persona, pero en el caso de los papás y de los jóvenes, muchas veces está en juego el patrimonio de la familia, porque estamos hablando de que una universidad puede costar 12, 14, 15 millones de pesos por semestre. O sea, estaríamos involucrando el patrimonio de la familia. Y hay una pregunta interesante y es ¿por qué es tan difícil descubrir ese propósito de vida que nos puede llevar a los resultados que estamos esperando? Y un estudio muy profundo nos muestra que hay muchas razones por las cuales no es tan fácil descubrir ese propósito de vida. Y una de las grandes razones se llama el género. Y aquí pues no hay que estigmatizar ni a los hombres ni a las mujeres, pero sí es perfectamente claro que los hombres y las mujeres pensamos completamente diferente. Los hombres un poco más orientados a la razón y las mujeres un poco más orientadas a las emociones. Eso significa que desde el punto de vista de propósito de vida, los propósitos de vida de los hombres son completamente diferentes a los propósitos de vida de las mujeres. No porque tengamos alineamientos diferentes o queramos llegar a propósitos diferentes, porque muchas de las cosas que hacemos los hombres y hacen las mujeres están orientadas en el mismo sentido, o podemos tener las mismas metas. Lo que pasa es que cada uno, dependiendo de su género,
lo ve desde una posición completamente diferente y eso hace que tome decisiones que son diferentes. Lo segundo que hace tan difícil descubrir ese propósito de vida se llama la posición social. Y uno diría, pero posición social, ¿qué tiene que ver? Claro, no es igual la posición, lo que está pensando respecto de su propósito de vida un hombre pobre, una mujer pobre en una comuna, o lo que puede estar pensando en este momento un muchacho, un joven o cualquier persona que sea millonaria. Definitivamente la posición social, el acceso que yo he tenido a las oportunidades y las diferentes alternativas, hacen que una persona de buenos recursos tenga un propósito, una orientación de propósito de vida diferente a la que podría tener una persona que ha estado llena de faltantes toda su vida. Ahora, el gobierno lo que ha venido tratando es de que haya oportunidades sociales para todos y mucho más en el ámbito educativo y en el ámbito económico. Pero lo tercero que tenemos que ver es que el propósito de vida está muy encaminado a la realidad cultural de la que estamos viviendo en este momento. Se veía, por ejemplo, que por la polarización política, en cualquier momento muchas personas dijeron, ok, si sube X o Y candidato a la presidencia de Colombia, yo me voy del país. Bueno, la realidad cultural tiene que ver con lo que estábamos viendo. El género, la posición social, la realidad cultural, porque de eso depende cómo puedo orientar y cómo puedo llevar mis recursos. Y una tercera característica es qué tan formado o el tipo de formación que me hubieran dado. La formación que me dieron en la casa, la educación, el acceso a los principios y los valores, la manera como manejamos nuestra vida. Eso es lo que hace que podamos encontrar con mayor o menor facilidad nuestro propósito de vida. Y entonces en este punto tenemos que hacernos una pregunta fundamental y es el tema de lo que venimos cargando en nuestra maleta y ahí es donde quiero entrar a la parte de las emociones, porque lo que estábamos diciendo es cómo las emociones empiezan a impulsar o pueden empezar a frenar el desarrollo de mi propósito de vida. Y como lo vemos en esta foto espectacular, vemos a un niño cargando una maleta gigantesca, ¿no? Y la pregunta que tenemos que hacernos desde el punto de vista de las emociones es, ¿qué es lo que cargo en mi maleta? ¿Qué es el equipaje con el que yo he vivido y con el que estoy trasegando mi vida? Y veíamos ahora que de las 4 variables anteriores, si yo viví en una situación de tremenda escasez, donde no había alimento suficiente, donde solamente comía una vez al día, pues lo que está generando en mi maleta, en mi carga, es que esa cantidad de faltantes van a empezar a generar en mí heridas emocionales. Heridas emocionales son situaciones que se presentaron y que definitivamente no fueron resueltas. Muchos hijos abandonados, etcétera. Situaciones que obligan a que yo empiece a cargar el peso sobre mis hombros de una cantidad de situaciones que me pueden impulsar o me pueden frenar mi propósito de vida. Y fíjense cosas interesantes como la inseguridad. Y uno creería que no, pero los que vivimos en Bogotá cuando salimos siempre con el miedo y con el temor de la inseguridad. Y un niño, un joven, en fin, que nació en una condición de inseguridad, pues lo que va a cargar en su maleta es un paradigma que lo va a mantener totalmente inseguro. Y eso implica que en el momento en que tengamos que tomar decisiones bajo una posición de inseguridad, eso nos va a llevar a tomar decisiones eventualmente no acertadas, pero también nos tiene muy impactados el miedo. Tenemos miedo en la salud, miedo en lo económico. Cuando un dólar toca 5.100 pesos, lo que empieza a generar es miedo, porque realmente lo que uno no sabe es lo que pueda ocurrir hacia adelante, ¿no? Cuando una persona o un joven ya está lleno de estabilidad, pues definitivamente eso le permite proyectarse hacia el futuro, ¿no? Pero también nos damos cuenta que hay muchas personas que se levantan por la mañana llenas de odio. Y el odio puede ser una emoción consecuencia de una situación familiar muy complicada a lo largo de toda la vida. Puede haber rencor, puede haber amor. Definitivamente muchos nacimos, gracias a Dios, en situaciones de familias donde nos llenaron de amor y eso lo que produce es seguridad
Y entonces cuando yo voy a mirar qué voy a hacer con mi propósito de vida, lo primero que tengo que mirar es qué estoy cargando en mi maleta. Esa es una reflexión a la que tengo que sentarme y decir, oiga, ¿yo por qué soy tan agresivo cuando la gente me contesta o cuando voy manejando? Y tengo que empezar a mirar cuáles son las emociones que han venido cargándose dentro de esa maleta y que definitivamente no me dejan avanzar. La rebeldía, el rechazo. Muchas personas fueron rechazadas y lo que hacen es reaccionar de manera fuerte, de manera violenta. La inestabilidad, ya sea en lo económico, en lo político, en lo social. El tema de seguridad, cuando me enseñaron desde chiquito cómo manejar bien la parte financiera, seguramente yo me levanto con una mejor seguridad. La incertidumbre, el resentimiento, la soberbia, la formación en valores, en un tipo de valores o en otro tipo de valores, el desamor, en fin. Todo ese tipo de emociones que están ocurriendo y que vienen cargándose desde que nacimos. Finalmente, algunos bebés, por ejemplo, que fueron rechazados por sus padres, nacen definitivamente con una condición de inseguridad, de miedo, de desamor, etcétera, que genera en ellos una desestabilidad inmensa que después, cuando tengan que tomar sus decisiones de propósito de vida, pues finalmente el camino les va a quedar difícil, ¿no? Y por un tema muy importante, y es que si miramos las emociones, bueno, uno podría decir que hay emociones positivas y que hay emociones negativas. Las emociones como la alegría y todo lo demás son fabulosas. Pero fíjense que hay un tema muy interesante y es que todo lo que cargo en mi maleta, ese conjunto de emociones, no se quedan en la casa. Yo no podría decir, lo dejo en la casa, me lo llevo al trabajo. No, las emociones no se quedan en la casa, me las llevo para donde voy. Las emociones me alertan sobre posibles peligros, pero hay una cosa interesante y es que las emociones son contagiosas. Eso significa que si yo entro a un ambiente donde todo el mundo está feliz, inmediatamente me contagio de felicidad, pero si entro a un lugar donde la gente está triste, furiosa, pues el tema se complica. Entonces la pregunta interesante es, bueno, ¿y cómo lograr entonces finalmente salir de ese tipo de emociones y poderse encaminar en el propósito de vida? Y les traje un ejemplo muy lindo que se llama, es tener una vida por contagio. ¿Cómo funciona esto? Cuando ustedes ven la junta de bueyes que se utilizaba antes para poder arar la tierra, se dan cuenta de dos cosas muy interesantes. Lo primero es que lo que se inventaron los campesinos es que juntan un buey viejo, un buey entrenado, muy capaz, y lo amarran y lo juntan con un buey joven. Un buey joven que no está entrenado y que no tiene ninguna capacidad. Y lo que está pasando es que si ustedes se dan cuenta, el buey joven está aprendiendo todo lo que tiene que saber para poder funcionar dentro de esa junta de bueyes, pero lo está aprendiendo por contagio. Y por contagio significa que no lo está aprendiendo por clases magistrales ni nadie le está dictando una conferencia, sino que simplemente el estar expuesto a lo que está pasando con el buey viejo y el mirar y el aprender y el poder descubrir de manera individual es lo que está permitiendo que yo pueda tener una vida por contagio. Y lo que va a pasar al final es que lo del buey viejo, que ya está experto, pasa a formar parte de la vida del buey joven, pero ni siquiera se dio cuenta, porque el buey joven no se dio cuenta que lo estaban entrenando y que lo estaban preparando para la vida. Entonces, lo interesante de este concepto y de este modelo es que podamos entender que la idea es que podamos aprender por contagio y el contagio yo los asemejo muy bien al ejemplo. El ejemplo pueda que no sea lo más importante, pero en mi concepto es fundamental para que los jóvenes y todas las personas podamos aprender por contagio, por mirar a los otros, por tener expectativas de lo que los demás están haciendo y poderlo aprender. Por eso los jóvenes hoy se apoyan mucho en influencers, ¿no? Y desde Continente de la Esperanza desarrollamos un modelo que lo quisimos llamar el termómetro de la alegría. Y lo dividimos en 6 famosos tanques, que es el tanque familiar, el tanque de las emociones, el tanque de la personalidad, el tanque de los talentos, el tanque de las motivaciones. Y cuando sumamos todos esos tanques, llevamos a la gente a que pueda definir su propósito de vida. Nosotros creemos que la alegría
el mantener la alegría y permitir que esos tanques no se vayan bajando es lo que hace que nosotros podamos lograr llegar a nuestro propósito. Y estamos en una nueva era donde lo que se ha llamado es a mirar en los jóvenes y en las personas para el desarrollo de su propósito 4 variables muy importantes, que son el talento, los dones, las fortalezas que cada uno tiene, las necesidades, que es lo que el mundo está necesitando y todo lo que hay por hacer, la conciencia, que es la capacidad de poner por delante los valores y los principios y saber perfectamente qué es lo que está bien. Y cuando yo combino eso con la pasión, que es lo que realmente genera mi propósito de vida, que son las cosas que me motivan y las cosas que me inspiran, llegamos finalmente a descubrir esa voz que hemos llamado la importancia personal única, que hace que cada persona sea completamente diferente y que su propósito de vida sea completamente diferente. Entonces, en concreto, ¿qué cosas podemos concluir de todo lo que hemos visto hasta ahí? Que no existe una receta mágica ni para afirmar, ni para cambiar, ni para descubrir el propósito de vida. Lo otro es que debemos tener una vida por contagio y estar expuestos a personas que definitivamente nos ayuden a crecer y que no nos ayuden a bajar, y para eso debemos trabajar el termómetro de la alegría. Pero lo más concreto de todo lo que hemos visto hasta ahora es que todos somos diferentes, pensamos diferentes, queremos cosas diferentes, tenemos una voz única que hace que los propósitos de vida de cada uno sean completamente diferentes. O sea, yo no podría pretender que 2 hijos tuvieran propósitos de vida parecidos porque son 2 personas diferentes, y eso hace que cada propósito sea como una huella digital. Entonces, lo que nosotros necesitamos es descubrir nuestra propia huella digital, descubrir nuestro propio propósito, conocernos a nosotros mismos, conocer cuáles son nuestras motivaciones para definitivamente llegar a afinar ese propósito de vida, y sabemos que nunca es tarde para poder afinar ese propósito de vida. Para lograr esto, nuestra empresa Continente de la Esperanza desarrolló un programa espectacular que se llama el programa Reiníciate. El programa Reiníciate está compuesto por 4 módulos. Lo dictamos 4 facilitadores senior, que somos los que componemos a Continente de la Esperanza. Es totalmente personalizado y logramos que los jóvenes salgan descubriendo o teniendo un autoconocimiento que les permita afinar o descubrir su propósito de vida. Y hay una frase muy interesante que dice que si tú afinas tu propósito de vida, ya definitivamente nada podrá detenerte. Cuando yo tengo claro mi propósito, cuál es mi motivación y hacia dónde voy, pues ya nada me detiene. Y digamos que este programa Reiníciate es mucho más que un programa, es una experiencia, y es una experiencia que tiene normalmente 3 momentos de acompañamiento: uno pre, uno durante y uno post. El pre es un trabajo completamente individual, donde a través de una serie de herramientas vamos a llevar a cada una de las personas a que se conozca a sí mismo, conozca cómo es su temperamento, sus cualidades y sus motivaciones. Vamos a tener un segundo momento que será grupal, en donde vamos a afinar todos los tanques de la alegría que estuvimos mirando en diapositivas anteriores y garantizar que mantengamos siempre los tanques arriba. Y una tercera que llamaríamos la post, que es todo un proceso de seguimiento para todo lo que ha pasado en los procesos anteriores, y ese sería también de manera individual. Todo este proceso lo desarrollamos los 4 socios de Continente de la Esperanza: Carlos Daniel, nuestro CEO, María Paulina, la coach, Fabio Herrera, nuestro guía, y yo, que manejo la parte de la estrategia. Y lo que queremos al final es que las personas puedan salir afinando su propósito de vida. Utilizamos importantes herramientas como una herramienta de diagnóstico, utilizamos la herramienta de talentos 360, la matriz Cray, utilizamos la herramienta del Ikigai,